Hablemos de Colombia. Porque lo que acaba de pasar es que el centro político, bueno, simplemente se esfumó. Una elección reciente no solo movió las fichas en el Congreso, sino que acaba de redibujar por completo el mapa político del país. Y nos prepara para una carrera presidencial que, créanme, va a ser dramática. Ok, entonces este es el cronograma, el camino a la presidencia. Tuvimos las legislativas en marzo, que ya pasaron, y son la clave de todo esto. Luego viene la primera vuelta presidencial en mayo, y si nadie gana de una, la segunda y definitiva en junio. Para poder entender quién tiene chances de llegar a esa gran final, tenemos que sí o sí analizar qué pasó en esa primera fecha, la del 8 de marzo. Y miren, el resumen de ese día es este: un verdadero terremoto político. La principal víctima, el centro. Desapareció, fue aniquilado. Y como suele pasar, cuando el centro se cae, los extremos se hacen más fuertes. Y eso fue exactamente lo que vimos. Creció el bloque del gobierno y también creció la oposición más, digamos, dura. Bueno, vamos a ver la primera gran consecuencia de todo esto, la polarización del Congreso. Es que el nuevo balance de poder en el Senado, la verdad nos cuenta casi toda la historia. ¿Y quiénes fueron los grandes ganadores? Pues los polos, no hay otra forma de decirlo. Las tres fuerzas que más crecieron fueron, por un lado, el Pacto Histórico, el partido de gobierno, y por el otro, los dos principales partidos de oposición, Centro Democrático y Salvación Nacional. O sea, el mensaje del electorado fue clarísimo: menos moderación. Y si se necesita una prueba contundente de ese colapso del medio, aquí está. La principal coalición que representaba al centro se quedó con apenas 5 senadores. 5. Es un número que habla por sí solo. Pero por si quedaba alguna duda de este colapso, hubo un golpe que fue, bueno, totalmente simbólico. La derrota de Angélica Lozano. Pensemos que era considerada la mejor senadora del periodo anterior, y aún así perdió su escaño. Esto demostró que, en este nuevo clima político, ser moderado ya no suma. Entonces, ¿qué pasa cuando el centro desaparece del mapa? Pues que el poder se va a otro lado. Y aquí es donde entran en juego los llamados partidos bisagra. Hablamos de los partidos tradicionales muy pragmáticos. Ahora, sin el centro, ellos se convierten en los que pueden inclinar la balanza, los que tienen las llaves no solo de la presidencia, sino de la gobernabilidad del país. Ok, entonces, tenemos un Congreso polarizado, sin un centro fuerte. Es como si el tablero presidencial se hubiera reiniciado por completo. Y después de esa elección legislativa, el panorama nos dejó con 3 contendientes principales. Y ojo, cada uno con una estrategia y un camino muy pero muy diferente. Cada uno de ellos se enfrenta a un dilema único. Por un lado, Iván Cepeda. Tiene una base súper sólida y el apoyo del gobierno. Su gran dilema: cómo crecer más allá de esa base, cómo romper su techo. Luego está Paloma Valencia. Ella tiene todo el respaldo institucional, conoce el Estado. Su dilema es: ¿se modera para pescar votos en el centro o se radicaliza para consolidar a toda la derecha? Y finalmente, el outsider, Abelardo de la Espriella. Su fortaleza es el carisma, ese discurso de mano dura. Pero su gran pregunta es si se puede llegar a la presidencia sin una maquinaria política que lo respalde. Pero esa elección nos enseñó algo más, algo importantísimo. Y es que las encuestas, no siempre ven la película completa. Porque detrás de los números se estaban jugando unas estrategias muy pero muy astutas. Todo esto salió a la luz con los resultados de las consultas, o sea, las primarias de los partidos. De repente surgió una pregunta gigante: ¿quién leyó mejor al país? ¿Quién de verdad entendió lo que estaba pasando? Y aquí es donde la estrategia le ganó a los datos. Las encuestas se equivocaron con la consulta de la izquierda y, por otro lado, la de la derecha superó todas las expectativas. Pero lo más increíble fue lo que hizo Abelardo de la Espriella. Jugó una carta que nadie esperaba. Le pidió a sus seguidores que no fueran a votar. Una estrategia del silencio. El resultado: nadie, absolutamente nadie, sabe cuál es su verdadero nivel de apoyo. Es un completo misterio. Y así, con este panorama, llegamos a la recta final. La carrera hacia la presidencia se perfila como algo fascinante, pero sobre todo muy volátil y difícil de predecir. A ver, hagamos un análisis del escenario final. Hay un punto que parece casi un hecho: Iván Cepeda es el finalista fijo. Con esa base de votantes tan sólida, ese 30 a 35% que tiene asegurado, parece tener un puesto garantizado en la segunda vuelta. La gran pregunta no es si él llega, sino quién llega con él. Y eso nos lleva a la verdadera batalla, la pelea por el segundo lugar. Y toda esa pelea se está dando en la derecha. Es un choque entre dos estilos que no podrían ser más diferentes. Por un lado, el outsider, Abelardo de la Espriella,
astuto, mediático, con su carisma de mano dura. Y por el otro, la institucionalista, Paloma Valencia, con toda la experiencia del Congreso y apoyada por las maquinarias de los partidos. La verdad es que la mayoría de los analistas coinciden. Esto está tan reñido que es imposible de predecir. Como dicen en las carreras, es un photo finish, una llegada de fotografía entre el outsider y la candidata del sistema para ver quién se enfrenta finalmente a Cepeda. Y todo esto nos deja con la pregunta del millón, la pregunta fundamental para el futuro de Colombia. Al final del día, ¿qué va a pesar más? ¿Será que la elección se decide por el carisma, por ese atractivo antisistema de un outsider, o ganará el poder de siempre, el poder tradicional y organizado de la maquinaria política? Esa es la gran incógnita.